Bienvenidos a Técnico Mundial. En esta oportunidad vamos a aprender acerca de los sistemas de refrigeración de múltiples etapas. ¡Comencemos! El objetivo principal de los sistemas de refrigeración de múltiples etapas es llegar a temperaturas extremadamente bajas, hasta los 75 grados bajo cero. Esta temperatura prácticamente es imposible de lograr en un sistema de refrigeración convencional o es demasiado costoso, ya que tendríamos que tener compresores muy grandes y consumir una enorme cantidad de energía para lograrlo. Entonces, los científicos que aprendieron del maestro Camus, así que en verdad tienes que hacer bajar la temperatura hasta el cero absoluto. No, esa es broma. Desarrollaron esta idea de utilizar varios compresores para lograr el objetivo de llegar a un enfriamiento tan extremo. Existen dos tipos de sistemas de refrigeración de etapas múltiples. El primero de ellos es un sistema de doble etapa. ¿Cómo funciona un sistema de doble etapa? Es increíble que puedas aprender algo tan profundo de la refrigeración aquí en YouTube. Así que recuerda suscribirte a este canal y aprenderás muchísimo acerca de refrigeración. Bueno, volvamos al video. La idea principal en un sistema de doble etapa es conectar compresores en serie, utilizando el mismo refrigerante. El compresor de la primera etapa, que es mucho más grande, que también es conocido como booster, a directamente estar conectado su lado de descarga con un intercambiador de calor o un enfriador para producir sobrecalentamiento en el refrigerante. Inmediatamente este refrigerante es succionado por el compresor de la segunda etapa, que a su vez es un poco más pequeño que el primero. Por supuesto, ambos compresores necesitan indispensablemente e indiscutiblemente un separador de aceite, cada compresor, porque corremos el riesgo de inundar de aceite del compresor booster al compresor más pequeño. El segundo compresor va a continuar con el ciclo de la refrigeración, pero asegurándonos que haya una apropiada distribución del refrigerante. Y así, al llegar hasta el evaporador, este refrigerante puede llegar a tener temperaturas hasta los 60 grados bajo cero, lo cual es muy útil en aplicaciones comerciales y semi-industriales y hasta industriales. Coméntame si te está gustando este video. El refrigerante, después de haber atravesado el evaporador, llega hasta el lado de succión del primer compresor e iniciando nuevamente el ciclo. El segundo método para tener un sistema de refrigeración de múltiples etapas se llama unidades en cascada. Por lo general, estos sistemas utilizan dos circuitos con dos refrigerantes diferentes. Y como es muy común de este canal, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Apréndete esta frase. El evaporador de la primera etapa es el condensador de la segunda etapa. Quiere decir que en la primera etapa vas a tener tu compresor, tu separador de aceite, tu condensador y luego su evaporador. Pero este evaporador está incluido en un intercambiador de calor que viene a ser el condensador del segundo compresor. Entonces, el segundo compresor vas a tener el compresor, separador de aceite y su condensador, que va a ser el evaporador de la primera etapa. ¿Te imaginas la cantidad de temperatura a la cual se puede reducir las cosas con este tipo de sistemas de refrigeración? Por lo general lo utilizan equipos de laboratorios, supermercados, hay aplicaciones industriales. La idea es tener químicos enfriados hasta 70 grados bajo cero. Estos equipos también se los conoce como ultra freezer.
El refrigerante de la segunda etapa, luego de atravesar el condensador, que es el evaporador de la primera etapa, sigue su proceso normal hasta llegar al verdadero evaporador, donde tendrás temperaturas de hasta 70 grados bajo cero, y retornar hacia el segundo compresor de esta manera, para volver a iniciar el ciclo de la refrigeración, cumpliendo así nuestro objetivo de ultra enfriar las cosas. En la descripción de este video encontrarás la manera de convertirte en un máster en refrigeración. Aprenderás muchísimo, no solamente de refrigeración residencial o doméstica, que es lo que más enseñan. Aquí aprenderás refrigeración comercial, refrigeración industrial, aires acondicionados, psicometría, refrigeración automotriz. Por eso, este curso es completo y te garantizo que con su doble certificación europea te vas a convertir en un máster en refrigeración. Los sistemas de múltiples etapas no solamente son útiles para 2 compresores, pueden ser 3 o 4, dependiendo de las necesidades de los sistemas. Pero la idea en general viene a ser lo mismo. Los sistemas en paralelo son muy útiles en supermercados, donde inclusive utilizan la misma línea de descarga y de succión 3 o 4 compresores. Pero hay muchos detalles que tenés que aprender muy bien antes de darle mantenimiento a uno de estos equipos. Muy bien, eso es todo. Espero que te haya gustado este video, hayas aprendido mucho de refrigeración. Así que dale like a este video y suscríbete a este canal, y que te garantizo aprenderás mucho de refrigeración y aire acondicionado. Nos vemos en el siguiente video. Chao.